Hola familia Love Evolution, qué placer tenerlos acá. Nos queremos dejar con un mensaje que muy seguramente va a edificar tu vida. Un abrazo para todos. Y bueno, hoy antes de entrar en contexto, hoy se celebra o se festeja más bien domingo 19 de mayo, el día del Pentecostés. Vamos a entrar ahorita un poquito en materia acerca de eso, pero en resumidas es como cuando el Espíritu Santo descendió, cuando Jesús les da la promesa a los discípulos y les dice: es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, pero les enviaré al Espíritu Santo. Y hoy festejamos eso los judíos, pero ahora somos parte del pueblo de Israel, adoptados por el Espíritu Santo, así que hoy también festejamos y nos alegramos de que el Espíritu Santo haya venido. ¿Y sabes por qué? Porque está aquí. Y es lo que nos hace decir amén, es lo que nos hace sentir esas... Hay gente que dice: es que yo sentí una vibra en la alabanza. ¿Sabes? No fue una vibra, fue el Espíritu Santo que vive en ti ahora, porque antes iba y venía y ahora vive totalmente en ti hasta que Jesús vuelva por su iglesia, que somos finalmente todos. Y para eso te quiero leer ahí Hechos 2 del 1 al 4 para comprobarte esto que te acabo de decir. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Así que acompáñame ahí en una corta oración, pero antes de eso quiero darte un consejo. Pídele a Dios que te dé una palabra. Y ¿sabes por qué digo que una palabra, así sea una solita, de todo lo que este flaco vaya a hablar? Porque con una palabra Dios creó los cielos, con una palabra Dios creó la tierra. ¿Y cuánto más puede hacer Dios con una palabra que traiga hoy, domingo 19 de mayo, a tu vida? Una sola palabra, pídele. Así que, papá, te damos gracias por la oportunidad, el privilegio y la honra, Señor, que nos permites tener para compartir tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú perfecto, eres tú bueno, eres fiel, eres extraordinario, eres increíble, Señor. Tú eres todo lo más hermoso que hay en esta vida y en este mundo, Señor. Dice tu palabra que todas las cosas fueron hechas por ti y para ti, y sin ti nada hubiese podido ser, Señor, y también sin ti nada podemos hacer. Así que yo te pido desde ya que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de mi vida y que seas tú hablando. Yo me hago a un lado, Señor, yo me hago pequeñito porque, ¿sabes? Gente no cambia gente, pero Jesús a través de la gente sí cambia, transforma, trae vida, trae paz, y eso es realmente lo importante. Que seas tú en esta reunión, Señor, como lo has estado desde que iniciamos. Yo te quiero invitar ahí que le puedas decir por un instante: Señor, yo quiero que tú hoy traigas una palabra, una solita, a mi vida, a mi situación, a mi corazón, a mi mente, a lo que esté atravesando. Señor, una sola palabrita, una sola palabra, sé que puede cambiar el rumbo de mi historia, porque tú lo has hecho antes y tú lo vas a hacer otra vez. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sabes, si llevas viniendo meses a esta iglesia, o si llevas de pronto poco tiempo en nuestra iglesia, o dices: no, yo ya llevo años o estoy con ustedes desde hace tiempo atrás, te vas a dar cuenta que en los últimos meses ha estado ocurriendo algo extraordinario en esta iglesia. Y te lo voy a explicar de una manera muy fácil. Mira a tu alrededor. Cada vez es más y más gente la que llega a este lugar. Somos una comunidad que lo que hacemos no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Y constantemente tenemos que preguntarnos: bueno, Dios, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Por qué estás trayendo tanta gente a la iglesia? ¿Por qué cientos de personas están viniendo? Vemos moveres del Espíritu Santo en medio de la alabanza, en medio de nuestros tiempos de revival, y vemos cómo Dios se mueve de una manera extraordinaria. Y, ¿sabes? Eso es bonito, porque hay cosas que están sucediendo, hay milagros que están sucediendo, gente está siendo sana, gente está siendo restaurada, gente está siendo perdonada en su propio corazón.
Y están ocurriendo cosas que humanamente no podrían suceder. Humanamente no se puede hacer algo así. Y aunque quisiéramos en nuestro intelecto y nuestra capacidad, no perduraríamos mucho. Porque si el Espíritu Santo no está, no podemos. ¿Y por qué te digo esto? Porque me he estado confrontando hace un tiempo atrás y esto arde en mi corazón y, sabes, quizás no voy a despertar aplausos en ti o no voy a despertar quizás que tú digas, oh, amén o algo, pero mi intención es que podamos conocer un poco más a ese Dios que está haciendo todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, que finalmente es palpable y que lo vemos de manera reflejada, de una manera sobrenatural, que humanamente y en la lógica humana no se podría experimentar. Y cuando Dios planea algo, lo hace a través de moveres del Espíritu Santo, de liderazgo, de que gente, personas nos capacitamos, de avivamientos y de diferentes formas. Y hace poco me hacía una pregunta y es, Señor, ¿qué tienes tú en tu mente con nuestra iglesia? ¿Te has preguntado por un instante eso? Viendo todo lo que sucede domingo a domingo, semana a semana, pregúntate por un instante, Dios, ¿qué tienes tú pensado con nuestra iglesia? ¿Hacia dónde nos quieres llevar? ¿A qué estás apuntando? Y sabes, necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Y no solamente quedarnos. Tengo dos opciones. La primera, seguimos experimentando de manera increíble y está bien, es bien especial. Domingo a domingo experimentamos al Espíritu Santo, el mover de Dios aquí en la iglesia. Pero la segunda es que podamos día a día experimentarlo en nuestros lugares, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, pero que podamos experimentar a ese buen Dios en todo lugar. Que no se queden las cosas de domingo a domingo, que es extraordinario. Pero pregúntate, Dios, ¿tú qué quieres hacer con esta iglesia? ¿Hacia dónde nos estás llevando? ¿A qué nos estás apuntando? Saben, el Señor está pronto a venir. Y necesitamos estar alineados a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios quiere hacer. Y eso no se trata de unos pocos aquí en la plataforma y de otros pocos abajo. Se trata de todos, porque todos somos su iglesia. Y necesitamos al Espíritu Santo y, sabes, tenemos que como iglesia coordinar estas dos realidades. Señor, ayúdanos a discernir qué es lo que tú estás haciendo. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y, ¿sabes? Y es que Bucaramanga, Colombia, América Latina y cada continente necesita que el Espíritu Santo se mueva de manera especial, se mueva de manera libre, porque a veces limitamos al Espíritu Santo porque nos basamos en una experiencia de domingo que es increíble, pero necesitamos vivirlo día a día, necesitamos vivirlo a diario. Y quizás tú te preguntas, pero bueno, ¿y quién es nuestro Dios? ¿Cierto? Vamos a entrar un poco más en materia. ¿Quién es nuestro Dios? Pues nuestro Dios son 3 en 1, Dios Padre, Jesús Hijo, Espíritu Santo. No faltó el que hizo ahorita. Los pillé de acá, los vi. Pero, ¿sabes? Y no voy a profundizar mucho en este tema, pero muchos estamos de acuerdo con la Trinidad. Dios Padre, Jesús Hijo, Espíritu Santo. Son 3 en 1, ¿cierto? Pero te voy a dar un ejemplo rápido para que podamos entender esto. Jesús cierto día está siendo bautizado y Dios desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y inmediatamente aparece una paloma que se posa sobre él y dice la Biblia que permaneció sobre él. Dios Padre, Jesús Hijo y Espíritu Santo, ahí está la Trinidad. Aclarada esa duda, más sin embargo, pues qué bueno y qué genial que siempre después de cada mensaje podamos salir a investigar lo que Dios inquieta nuestro corazón. Y el 80% estadísticamente de los mensajes que compartimos en las iglesias está basado en Cristo. Las canciones, ¿cierto? Los mensajes. Pero si nuestro Dios son 3 en 1, ¿cuánto y nos hemos dedicado a experimentar y a conocer a Jesús Hijo? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo?
Y tú puedes decir, y te pregunto, ¿cómo habla Jesús? Ah, Jesús habla con palabras de amor. ¿Y cómo habla el Espíritu Santo? No sé, convence de pecado, tal vez. Y te cuestionas, ¿cierto? Y de pronto tú dices, bueno, ¿y quién es Jesús? Eso está fácil, ¿cierto? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Y escúchame, hay personas que tienen las teorías de que el Espíritu Santo es una fuerza, o de que el Espíritu Santo es una energía, o de que el Espíritu Santo, bueno, qué sé yo, tienen diferentes teorías. Pero te voy a decir algo, el Espíritu Santo es una persona y siente. Ay, Fay, ¿cómo así que siente? Sí, hay un pasaje en la Biblia que dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Ah, y se mueve. Ah, y también habla. ¿Sabes cómo habla? Cuando tú vas a tomar una decisión y tú dices, Espíritu Santo, ¿será que esta persona es la indicada para mi vida? Y quizás el Espíritu Santo en tu corazón te quieta ahí. No, no es la persona indicada para tu vida. Espíritu Santo, voy a emprender este negocio y voy a hacer este negocio con esta persona, y el Espíritu Santo te inquieta y no te da paz y te dice, hey, no, por ahí no, no es. Ese es el Espíritu Santo. Y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo hoy. Y si no, igual no preparé otro mensaje. Es este, entonces vamos a hablar hoy de este, ¿cierto? Y he titulado este mensaje, facilísimo para que no lo aprendamos, Espíritu Santo. Y si preguntáramos cuándo aparece por primera vez el Espíritu Santo, muchas personas dirían en Hechos 2, el día del Pentecostés, cuando estaban todos reunidos y el Espíritu Santo descendió. ¿Sabes? El Espíritu Santo aparece la primera vez en Génesis 1, versículo del 1 al 3, empezando la Biblia. Y dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Ahora, para acá. Mira que Dios creó. Dios en el principio creó los cielos y la tierra y la creó perfecta. Era un caos total. Porque, ¿sabes? Aunque Dios hace sucesos, Dios es más un Dios de procesos. Y encontré algo interesante, y es que cuando Dios comienza un proceso y todo es caótico, de repente el Espíritu Santo se comienza a mover. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y ojo a esto, porque esto me voló la cabeza. Descubrí, investigué que la palabra moverse en el hebreo, el original, significa que es una paloma que va aleteando, un pájaro que va aleteando tranquilamente para llegar a un lugar a incubar sus huevos. ¿Sabes? Es interesante, porque quizás mientras Dios creó el cielo y la tierra y todo era un caos, el Espíritu Santo se estaba paseando tranquilamente y estaba incubando sus huevos, que son las promesas de Cristo Jesús para tu vida y mi vida. ¿Sabes? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. A Dios no le sorprende tu caos, porque quien comenzó tan buena obra, la perfeccionará. Así que si tú dices, Fay, pero usted no se imagina el caos que yo tengo en mi vida. Yo he tenido también el mismo caos. Lo entiendo, la entiendo. Pero ¿sabes qué he podido entender? Que a Dios no le asusta tu caos. Pues en medio de tu caos el Espíritu Santo se mueve y aletea tranquilamente. ¿Por qué? Porque va hacia su lugar a incubar promesas para tu vida. Y todo eso a través de la gloria de Cristo Jesús. Ese es el Espíritu Santo de Dios, que necesitamos no solamente experimentarlo un domingo, sino que necesitamos empezar a vivirlo a diario. Y sabes, no te desanimes si tu vida es un caos, el Espíritu Santo se mueve sobre tu caos. A Dios no le asusta tu caos. A Dios no le asusta lo terrible que parezca tu vida. Si Dios ya empezó una obra en ti, solo dale tiempo
que el Espíritu Santo se está moviendo y está aleteando de manera suave y paciente, porque hay promesas de Dios para tu vida. Así que eso significa moverse en el original. Una paloma que aletea suavemente y se pasea por encima del caos, porque a Dios no le sorprende tu caos. Dios está y habla aún en medio de tu caos. Y pronto saldrás de ese caos. ¿Sabe por qué? Porque la creación de Dios es perfecta, mi amigo. La creación, Dios nunca se ha equivocado. Dios es bueno, Dios es fiel. Y por medio del Espíritu Santo tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Cuántos caminos hay? Uno. ¿Cuántas verdades hay? Una. ¿Y cuántas vidas hay? Una. Y se llama Jesús. Vamos, puedes darle un fuerte aplauso a Dios. Y tú dices, Fabi, pero es que el caos que hay en mi vida, de pronto tú llegaste a la iglesia y tenías un caos impresionante. Pero resulta que ha pasado el tiempo y tú estás y has cambiado. Ya no vives en el mismo caos que vivías de pronto por desobediencia, por desorden o por qué sé yo qué motivo. Y vivías en un caos. Pero ahora tu vida ha cambiado y tu vida ha sido transformada. ¿Y sabes por qué? No porque tú seas bueno, sino porque en medio de tu caos estaba Dios ahí, aleteando tranquilamente y preparando promesas para tu vida. Y el Espíritu Santo es quien confirma las promesas de Dios aquí en la tierra a través de Jesús. Y te voy a leer un poco quién es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un regalo. Esto es un poco extenso, pero voy a tratar de resumirlo de manera que puedas entenderlo. El Espíritu Santo es un regalo dado para vivir dentro de aquellos que creen en Jesús. Funciona para producir el carácter de Dios en la vida de un creyente de una manera que no podemos hacer por nuestra propia cuenta. O sea, es decir, que cuando tú cambias, dejas hábitos que te hacían daño, no fue porque tuviste voluntad propia, sino que fue porque el Espíritu Santo te estuvo ayudando. El Espíritu de Dios te estuvo ahí ayudando, redarguyendo y sobre todo guiando. El Espíritu de Dios, el Consolador, el que intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué orar. Y a veces estamos en la iglesia y vemos que una persona a nuestro lado está súper quebrantada y uno no entiende qué está de pronto diciendo, pero sabes, el Espíritu Santo está intercediendo por esa persona cuando no sabe qué orar y redarguye y convence de pecado, juicio, justicia y verdad. Y bueno, nos ayuda a entender las escrituras, nos ayuda a conectarnos con Dios, nos da revelación, nos guía. De hecho, hay un pasaje que dice que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son aquellos que son hijos de Dios. O sea, déjate guiar por el Espíritu Santo. Eso es mejor que tener un título en redes sociales que diga yo soy hijo de Dios. Es mejor que tú tengas en tu Biblia y leas este pasaje y digas, Señor Espíritu Santo, yo quiero ser guiado por ti a donde tú vayas. Yo quiero ser guiado por ti a donde tú me quieras llevar. Yo quiero ser guiado por ti en la decisión que tú quieras tomar. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. ¿Y sabes por qué hablamos del Espíritu Santo? Porque está aquí. Lo podemos sentir. Es lo que nos hace sentir conexión con la palabra de Dios. Es lo que nos hace sentir conexión con Jesús y con Dios, Padre. Y quiero que voy a leer esto, va a aparecer en pantalla, pero miremos cómo opera el Espíritu Santo. Y está en Ezequiel esta historia que me llamó un poco la atención y he estado leyéndola y bueno, investigando mucho. Dice Ezequiel 47 del 1 al 6. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral. Umbral es el hueco debajo de la puerta. En dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Eso hay un poco de como locación, ¿no? Y vi que las aguas
aquí empieza lo interesante. Y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano y midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar al agua. Ahora me llegaba a las rodillas, midió otros 500 metros, me hizo cruzar al agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Y te quiero desglosar un poco entendiendo esto. La persona vio algo por debajo de la puerta. ¿Qué significa que vio? Que tú quizás nunca planeaste venir a la iglesia, pero viste algo en una persona y dijiste, wow, yo quiero ir donde, ¿qué es lo que tiene esa persona? Yo quiero ir donde esa persona asiste porque veo que es un poco diferente. Y cuando te das cuenta, tú ya estás en una iglesia por primera vez conociendo y empiezas a conocer acerca de Dios. Y te das cuenta y estás en los tobillos, y cuando estás en los tobillos significa que tú ya has tenido una conversión, porque primero viste, pero ahora fuiste. Y cuando estás en los tobillos has tenido una conversión y ya no eres el mismo de antes, sino que ahora eres totalmente diferente. Lo que tú hacías antes quedó atrás en el pasado y ahora tu vida es totalmente diferente. Y luego, entonces tú dices, bueno, pero yo ya llevo unos 2, 3 mesecitos en la iglesia, pues ya no digo groserías, pues ya no tengo estos hábitos. Yo creo que es hora de empezar a servir. Y entonces tú caminas un poco más y las rodillas significan unción. Unción para adorar y servir. ¿Y sabes cómo adoramos a Dios? También lo hacemos con nuestro servicio. ¿Sabes? En esta casa hay muchas áreas donde tú puedes servir. Aquí no se trata del sacrificio, del talento de unos pocos, sino del sacrificio de muchos. Y Dios quiere que tú sirvas y hagas parte de una comunidad, pero no solamente que vengas los domingos, porque eso está increíble. Pero yo te quiero animar a que te puedas vincular, a adorar a Dios con tu servicio. Y entonces dice que este hombre empieza a caminar un poco más y ya no se puede y va sostenido de la cuerda, pero empieza a caminar y entonces ya el agua le da en la cintura. Y resulta que entonces en la cintura tú ya tienes poder, ¿cierto? Y el Espíritu Santo empieza algo y es que nos da los dones espirituales. Y está en 1 Corintios 12 del 4 al 11 y dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Si durante años hay personas que te han dicho que tú no tienes nada de parte de Dios, déjame decirte que te han mentido. Porque sí tienes y tienes mucho. Tú tienes un don que puedes poner a disposición de tu iglesia. Es más, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste al hermano o a la hermana o a tu tía o a tu papá o tu mamá o a tu hermano en la iglesia, hey, ¿qué puedo hacer? Póngame a hacer algo. Necesito servir. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste eso? Porque, ¿sabes? Necesitamos servir a nuestro buen Dios. Y eso solo ocurre cuando entendemos que todos tenemos un don y que necesitamos ponerlo a disposición de todos para ayudarnos mutuamente. Y como iglesia algo que nos caracteriza es que amamos servir. No fingimos servir, amamos servir. Semana a semana vamos a fundaciones, vamos a cárceles, vamos a la calle. Y no es algo que fingimos, es algo que amamos hacer, porque hemos entendido que amamos a Dios, pero que también amamos a las personas. ¿Y sabes por qué? Porque antes de nosotros tratar de ser buenos, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y todo esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Y sabes, los dones que el Espíritu Santo nos da no es para que
nos comparemos, porque quizás la manera en que Javi sirve no es la misma manera en la que Pau sirve, o quizás la manera en la que sirve Diego no es la misma manera en la que sirve Jairo, pero todos servimos de manera diferente, pero para un mismo Dios. Y se nos han entregado dones el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los pongamos al servicio y para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, o sea, del enemigo. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Y los dones son diversos, pero cada quien cumple un rol súper importante, cada quien es importante, cada quien es especial en el reino de los cielos, desde el más pequeño hasta el más adulto. Todos ejercemos un propósito y una actividad, debemos ser miembros activos en lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y yo no sé si a todos les ha pasado, bueno, a mí sé que a varios también, que siempre cuando viene un pastor o vamos a un encuentro o vamos a un congreso o algo, empiezan a dar palabra a veces los pastores, ¿cierto? Y empiezan a dar palabra. Y tú, no, tú no, el de atrás, y empiezan a dar palabra. Y tú como que, uy, que Dios me dé una palabra, que Dios me dé una palabra. Y resulta que Dios nunca te la daba. Y se la dio a la persona que tú invitaste y estaba al lado. Y se la dio y tú vives como con esa bronca, Señor, pero ¿por qué si le hablas a ellos en público y a mí, por qué no me hablas en público? Y muchas veces hemos tenido como esas confrontaciones, pero yo te hago una pregunta. Un porcentaje, no todas, un porcentaje de esas personas, ¿dónde están? Algunos no están. Y tú dices, ay, pero si Dios no me ha hablado y yo cuánto tiempo llevo en la iglesia. Déjame decirte que no te has mantenido por tus propias fuerzas, más te has mantenido porque el Espíritu Santo ha estado contigo. Aunque públicamente no te ha hablado, en tu intimidad se ha cuidado de ti. En tu intimidad se ha estado contigo. Así que no dependas de que si me hablan públicamente o no me hablan públicamente. Adoramos a Dios si tenemos o no tenemos. Adoramos a Dios sea cual sea nuestra situación. Como dijo Pablo, porque he aprendido a contentarme. Y cuando vemos que en Ezequiel sigue avanzando, dice que ya era tan fuerte la corriente que no podía sostenerse y que tocaba a nado. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando tú te metes tanto con el Espíritu Santo, entonces ya no eres tú, sino que ahora es Cristo en ti, y por eso ya no tomas decisiones basadas en tu inteligencia o en tus emociones, sino que tomas decisiones basadas en el Espíritu Santo, que es quien te guía. Así que te quiero invitar a que seas tú permitiéndole al Espíritu Santo quien tome el control absoluto de tu vida. Ay, pero Fabi, es que a veces a mí me gustan cositas. Pero sabes, no es en tus fuerzas, es en sus fuerzas. Y en tu debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Y lo que Dios crea a veces no es un suceso, sino que lo que Dios crea es un proceso. Y Dios crea el cielo, crea la tierra, crea todo. Y está bien, pero dice que era un caos. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre ese caos. No te asustes de tu caos, ni les pongas tu caos a Dios cuando Dios ya lo sabe y se mueve con tranquilidad sobre tu caos. Y habla en medio de tu caos. Y hay algo interesante acá, y es que cuando el Espíritu Santo te toma por completo, te da los frutos del Espíritu Santo.
Ahí encontré, voy a leer una versión diferente. La versión que solemos leer dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Voy a leer esa versión que me gustó un poquito más. Y si no, también no preparé otra, entonces esta es la que leo. Gálatas 5, 22 al 26. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y a tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. ¿Cuántos tienen confianza en Dios? ¿Cuántos tratan bien a los demás? Todos, ¿no? En otros lugares a veces no, pero sé que aquí sí todos tratamos bien a los demás porque somos revolución de amor. Y no solamente debemos hablarlo, sino que debemos hacerlo. Dice, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en algunas cosas, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. ¿Sabes qué noto yo acá? Que estos frutos son el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo son los frutos del Espíritu Santo. O sea que si tú quieres parecerte a Jesús, ¿qué necesitas? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te da estos frutos para que te puedas parecer a ese buen Dios que tenemos, a Cristo Jesús. ¿Y cuál es la meta de todo cristiano? Todo aquel que cree en Jesús, ¿cuál es la meta? ¿Llegar al cielo? No, porque somos salvos. La meta de todo cristiano es ser como Jesús. La meta tuya y la meta mía en este 2024 es ser como Jesús. No sigamos logos, personas, lugares, comunidades. Sigamos al Espíritu Santo. Finalmente termina siendo como mejor. Pero sigamos al Espíritu Santo. Estemos conectados a lo que Dios está haciendo, estemos conectados a lo que Dios quiere hacer y a lo que Dios va a hacer con esta, su iglesia. Y, ¿sabes? Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí está. Te lo resumí todo rápido. ¿Quieres ponerte una meta? Bueno, conoce al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué va a ocurrir? Que te vas a parecer más a Jesús y la gente allá afuera, porque ¿sabes qué también hace el Espíritu Santo? Aparte de que te guía, te hace diferenciar. Porque a veces la gente dice, oiga, pero usted que esta persona tiene algo diferente, esta persona ¿por qué habla así? Yo quiero como lo que usted tiene. ¿Y sabes tú qué le vas a decir? Te invito a que conozcas al Espíritu Santo. Cambió mi vida y podrá cambiar también la tuya si tú abres tu corazón y reconoces a Jesucristo como tu único y Señor Salvador. Es decir, que cuando te metes totalmente con el Espíritu Santo, ya no eres tú, sino que ahora es el Espíritu Santo tomando el control de tu vida, haciéndote parecer cada vez más a Cristo, a Jesús. Y si el equipo me puede empezar a acompañar, ¿sabes? Quiero contarte 2-3 historias rápidamente acerca de personas que han tenido experiencias sobrenaturales con el Espíritu de Dios. Y uno es alguno que hemos escuchado en alguna ocasión y es el avivamiento de Gales que ocurrió hace muchísimos años en la iglesia. Y es un joven que durante muchos años oró por avivamiento. Y de repente, después de tantos años, Dios lo tomó y empezó a ocurrir en ese lugar un avivamiento tan impresionante que los lugares empezaron a cerrarse, estadios se cerraban, nadie quería ir a ver fútbol ni a ver ningún deporte, las tabernas empezaron a cerrar porque todo el mundo quería empezar a escuchar lo que Dios estaba hablando. Estos son encuentros con el Espíritu Santo y lo que te decía en el comienzo, Dios se mueve a través de
del Espíritu de Dios, pero también de liderazgo, de capacitaciones, de avivamientos y demás. Y otro es, muy seguramente lo has escuchado, has escuchado la canción de Al que está sentado en el trono. ¿Todos la hemos escuchado? Se dice que Lucas Consley, quien es el compositor de esta canción, dice que cierto día estaba pasando por un proceso y que sus papás, sus suegros y su esposa y sus hijos salieron y él se quedó en casa. Y él en casa se encerró en su habitación y empezó a decirle al Señor: Jesús, quiero conocerte cada día más, Jesús, quiero conocerte. Y pasó así, y dice que él se fue, salió y iba rumbo a su trabajo. Y rumbo a su trabajo empezó a escuchar algo que decía, un coro que decía: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre. Y él dice que caminaba y seguía escuchando y decía como: tengo un parlante o algo cerca, y no veía nada. Y él dice que probablemente escuchó la emisora celestial. ¿Qué nivel de intimidad? Y dice que ciertas semanas después él estaba en su casa y otra vez los suegros se fueron, su esposa se fue, sus hijos salieron y se encerró en su habitación y estaba nuevamente ahí. Jesús, quiero conocerte cada día más. Y muchos de nosotros hemos dicho hemos hecho esa pregunta: Jesús, quiero conocerte, yo quiero conocerte cada día más. Y dice que cuando él estaba diciéndole a Dios: Jesús, quiero conocerte cada día más, inmediatamente recordó el coro que había escuchado. Y ahí nace: quiero conocerte cada día más. Y llega el coro que todos hemos escuchado y cantado aquí en este lugar: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre sea la gloria, sea la honra. Y sabes, ese mismo Espíritu que le permite vivir esas experiencias a ellos es el mismo Espíritu Santo que hoy como iglesia estamos experimentando. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, mas ahora el Espíritu Santo vive dentro de ti y vive dentro de mí. Y Jesús dijo: mayores cosas en mi nombre ustedes harán. ¿Y sabes por qué? Porque a Dios se le place hacer cosas extraordinarias con personas ordinarias. Y no se trata de ti. No nos quedemos solo con conocer una faceta de Dios y experimentando las otras. Conozcamos todas y experimentemos todas. Porque el Espíritu Santo se mueve en este lugar. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Espero que esta palabra haya refrescado tu vida, haya sido de bendición. Nos veremos en la próxima ocasión. Chao, chao.